noche se llama el nuevo nacimiento. Y les voy a pedir que me acompañen para que leamos en el Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 3, del 1 en adelante. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos este pasaje, pero lo vamos a leer por si alguno no lo conoce. San Juan 3, del 1 al 6 vamos a leer. Amén. Ya lo tenemos, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Cuando nosotros escuchamos hablar de un nuevo nacimiento, muchas veces lo relacionamos con convertirnos o con congregarnos en una iglesia. Muchas veces cuando nosotros hablamos de un nuevo nacimiento, únicamente pensamos que es cumplir ciertas normas o tratar de regirse o tratar de hacer lo que en la iglesia nos piden que hagamos. Fíjense, hermano, que muchas veces por ese modo de pensar nosotros no logramos tener un conocimiento real o un conocimiento más profundo de lo que es Dios para la vida de su iglesia. Vemos como Nicodemo, que la Biblia le llama que era un fariseo, que era un señor de los fariseos, era un hombre que se acercó a Jesús. La palabra que me llama aquí la atención, que yo quiero compartir con ustedes, es cuando dice que era un principal. El hecho de que Nicodemo era un principal significaba que él ocupaba una posición alta en la jerarquía donde estaban los fariseos. Era un hombre letrado, era un hombre con conocimiento, era un hombre estudioso. Dice la palabra que yo leía, investigaba, que para ser miembro del Sanedrín, donde él era miembro, tenía que ser rico, tenía que ser un maestro y tenía que ser uno de los hombres más sabios en el lugar donde estaba ese consejo de personas. Entonces, ¿cómo es posible de que este hombre que conocía tanto de la palabra de Dios, que era un fariseo de los más altos, que era un señor de las sinagogas, le preguntara a Jesús acerca de cómo era que tenía que nacer de nuevo? ¿Saben que lo que ese hombre representa es una religiosidad o es un estilo de vida del cristiano, el cual cree que un nuevo nacimiento nada más es venir a la iglesia, o nada más es tratar de cumplir un mandamiento o una enseñanza o una regla que rige a los cristianos o que rige a los miembros de una iglesia? Es importante saber que como hijos de Dios debemos de nacer de nuevo. Quizás nos hemos preguntado: ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? Quizás hemos pensado, así como pensó Nicodemo: ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Al final, en el 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que nos enseña esta noche, hermanos, es que Dios está interesado en que como sus hijos, como iglesia y como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, es necesario un nuevo nacimiento. Amén. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de un cambio de vida. Estamos hablando de un cambio de prioridades. El nuevo nacimiento lo que hace es implantar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Cuando nosotros nacemos, venimos con nuestro espíritu muerto, porque dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el hecho de nacer de nuevo significa que la divinidad o el Espíritu Santo de Dios va a llegar a darnos vida, pero vida en el Espíritu. El hecho de dar vida en el Espíritu significa
que algo tiene que morir, y esa tiene que ser la carne. No puede haber un nuevo nacimiento en nuestra vida si primero la carne no ha muerto. Yo sé que muchos de nosotros venimos a la iglesia y ya tenemos bastante tiempo de congregarnos, quizás no solo aquí, antes nos congregábamos en otros lugares. Pero déjame preguntarte algo: ¿hace cuánto que tú y yo somos cristianos y nuestra vida no cambia? ¿Cuánto hace tiempo que nosotros nos congregamos en una iglesia o tratamos de meternos en una relación con Dios, pero nuestra vida no trasciende a lo mismo de todos los días? ¿Saben por qué es? Porque quizás no hemos tenido un nuevo nacimiento real, hablando de nuestra vida con Cristo. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, estamos hablando de una transformación del alma. ¿Qué es el alma? En el alma están los pensamientos, en el alma están los sentimientos, las emociones y está la voluntad humana. Tenemos que saber que tan importante y tan esencial es el nuevo nacimiento en la persona, porque solo de esa forma va a poder ir dejando las cosas que hasta el momento que nosotros conocimos al Señor marcaba nuestra vida para cosas no muy buenas, para caminar en la senda de oscuridad o de tinieblas, como la palabra de Dios. El hablar de un nuevo nacimiento no solo es, hermano, que repetimos una oración, la oración de aceptación, con lo cual se nos ha enseñado por mucho tiempo que al repetir esa palabra somos salvos y que todo cambia totalmente como por arte de magia. La verdadera salvación y el verdadero cambio se da cada día en la vida nuestra, en mi vida y en su vida. Ahí es donde verdaderamente se va a demostrar si somos salvos y si hemos nacido de nuevo. En nuestro diario vivir, no solamente con levantar la mano y decir yo acepto al Señor como mi Salvador. No vemos en la palabra que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, llegaba donde el enfermo, donde el endemoniado le decía repite su oración. Él le decía cree solamente y serás salvo. A los enfermos les decía tu fe te ha salvado, levántate y anda. Él no solamente sanaba el cuerpo, él primero le daba tratamiento al alma, porque del alma iba a emanar lo demás para la vida de esa persona. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que el nuevo nacimiento es aquel que va a marcar la vida de las personas, su vida y mi vida. Yo quiero que usted, hermano, así como yo he meditado, pensemos un momento cómo ha sido nuestra vida este año atrás, por ejemplo. ¿Cómo han sido nuestras actitudes? ¿Cómo ha sido nuestro pensar? ¿Cómo ha sido nuestra fe? ¿En realidad hemos cambiado? ¿En realidad hemos empezado a dar un fruto? ¿O nada más nos hemos quedado en palabra y en conocimiento de la Biblia, mas no lo hemos aplicado a nuestra vida? ¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento? En Romanos 8, del 7 al 8, nos habla que la carne es enemistad para con Dios. Nos habla que la carne es aquella que no deja que como hombres o como criaturas de Dios o hijos de Dios nos sometamos a Él. Dice que no deja que nos sometemos, ni tampoco la persona puede llegar a vencer eso si la carne está viva. Muchas veces nosotros le damos rienda suelta a la carne porque no hemos entendido, no hemos comprendido que la carne nos aparta de Dios, que el pecado nos aleja de Dios, que el vivir una vida conforme a lo que nosotros queremos vivir cada vez es un paso atrás o un paso a un lado, pero no un paso hacia adelante donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces no logramos comprender que la necesidad de una nueva vida es porque nuestra vida, es porque nosotros como personas o como hijos de Dios necesitamos tener un cambio en realidad. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos conformamos a vivir, como dice la palabra, este siglo y hacemos cosas que Dios aborrece? Fíjese que la persona que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento es aquella que trata cada día de alejarse del pecado. Es la persona que huye del pecado. Esa es la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Esa persona que sabe que si sigue un camino diferente al de Dios, puede llegar a la muerte espiritual y aún hasta la muerte física.
El problema de no tener un nuevo nacimiento es que eso nos aleja del reino de Dios. Porque en el capítulo 3 que leíamos, 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo quiero estar en el reino de Dios, yo quiero ser parte del reino de Dios, yo quiero estar siempre cerca de Dios? Pero si hay contaminación en nuestra vida, eso no podemos estar cerca de Dios. En Mateo 15:19, en el pasaje donde los fariseos empezaron a señalar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que iban a comer y no se habían lavado las manos, dice la palabra, y empezaron a decirles: ¿por qué ellos no se lavan las manos? Nuestro Señor Jesucristo le dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. ¿De dónde sale lo que nos contamina? De nuestro corazón, de esa carne de pecado, de ese pecado original que fue implantado en nuestra vida. Con el nuevo nacimiento, eso queda a un lado y la vida empieza a ser diferente. Pero si el nuevo nacimiento no ha llegado a mi vida, yo no puedo dejar eso a un lado. De mi vida van a salir cosas que contaminen no solo mi vida, sino la persona que está a nuestro alrededor. Es necesario que nosotros seamos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, que poseamos una nueva vida, una vida que sea diferente y una vida que testifique que verdaderamente hay un Dios vivo y un Dios real que nos ha cambiado y nos ha transformado. Muchas veces vivimos de una forma, nos hacemos llamar cristianos, pero en realidad no demostramos que somos cristianos. Quizás muchas veces solamente decimos que conocemos al Señor, pero solo nosotros por dentro, y Dios también conoce lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces, a veces, quizás aún somos hasta hipócritas, porque decimos que somos algo, pero verdaderamente no lo somos. Quiero que leamos por favor en Primera de Juan. ¿Todavía están conmigo? Sí. ¿O ya se fueron? Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense que hay algo en la epístola del apóstol San Juan, el número 1, que habla acerca de las señales o características de la persona que ha nacido de nuevo. Se lo vamos a dejar de tarea y el próximo domingo vamos a hacerles preguntas. Pero yo les voy a pedir y a aconsejar que lo puedan estudiar. Toda la epístola, la Primera de Juan, toda. Ahí hay señales específicas que hablan de aquella persona que ha nacido de nuevo, de la persona que ha dejado de ser una persona o un hombre carnal y ha empezado a vivir de una forma espiritual. Dice Primera de Juan 3, 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora pensemos un momento esta noche. ¿Qué pecados cometió este día específicamente? Usted puede decir: sí, pero la Biblia dice de que todos pecamos, que no hay uno que no peque, que si decimos que no pecamos hacemos mentirosos a Dios. Es cierto, pero el que ha nacido de nuevo es aquel que huye del pecado, es aquel que sabe que no tiene que estar cerca donde hay una tentación. El que ha nacido de nuevo es aquel que sabe que cada día debe tomar esa armadura de la que habla Efesios y ponérsela y soportar la tentación. No es que va a ser perfecto, no es que va a ser alguien que va a caminar en el aire nada más y nada va a hacer o no va a pecar. No, el que ha nacido de nuevo es el que lucha cada día. Es el que sabe y reconoce que hay una lucha continua cada día y que sabe que esa lucha la va a ganar porque Cristo está con él. Porque dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Esta es una característica, una señal de aquel cristiano, la persona que ha nacido de nuevo. Es una lucha constante, es una pelea constante en contra del pecado. Es una resistencia a pecar. Es aquel que se aparta a pesar de que la tentación se le ponga al frente. Por muy bonita que sea la tentación, él se aparta porque sabe que hay un Dios que es su Padre y aborrece el pecado. Muchas veces no logramos comprender eso en nuestra vida y jugamos
y decimos, en la noche voy a pedir perdón. O decimos, en el próximo servicio voy a pedir perdón cuando hagan el llamado, que nos arrepintamos. Muchas veces pensamos de esa forma y no logramos dimensionar que en cualquier momento podemos ser arrebatada a la iglesia de Cristo e irnos con Él. Y si estamos mal, lastimosamente no nos vamos a poder ir con Él. En el 5:18, se lo puede leer rápidamente, dice, siempre en 1 de Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué significa eso? En el 8, ahí viene el pastor, vamos a ver. 18. 18, ¿no? Primera de Juan, no, 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nos está hablando del que ha sido engendrado, que es el que ha nacido de nuevo. El problema de no nacer de nuevo es que seguimos teniendo una naturaleza de maldad, una naturaleza de pecado y una naturaleza que nos aparta de Dios. Aquel que también ha nacido de nuevo es aquel que cree en Dios. Es aquel que reconoce el sacrificio de Cristo en esa cruz por su vida, y de acuerdo a ese sacrificio Él se guarda para no hacer vana la cruz ni la sangre de su Salvador. ¿Y cómo vamos a hacer eso nosotros? Honrando a nuestro Dios con nuestra vida. Así es, amén. También nos habla que aquella persona que ha nacido de nuevo es aquella que ama. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que la mayor expresión o la mayor forma que nosotros podemos ver que Dios nos ha amado es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento de ese sacrificio, la semilla de amor de Jesucristo fue implantada dentro de nosotros. Esa semilla ha estado dentro de nosotros. En el momento que nosotros nos convertimos al Señor, esa semilla ha estado ahí. Ahora bien, ¿qué tanto esa semilla la hemos regado y qué tanto esa planta ha empezado a germinar y dado frutos de amor? ¿Qué tanto ese amor que está dentro de nosotros ha empezado a dar fruto y ese fruto lo hemos compartido con alguien hablando del amor? Dice 1 de Juan 3:14 que el que ha nacido de nuevo, la nueva criatura, ama a sus hermanos, a Cristo, y ama a las personas independientemente le hagan algo bueno o le hagan algo malo. Ahora bien, ¿cómo está el amor hacia nuestro prójimo? ¿Cómo está el amor hacia aquel enemigo que habla en nuestras espaldas? Aquel enemigo que se ríe frente a nuestra cara y nos da una sonrisa y a la vuelta nos mete el puñal. ¿Cómo está el amor hacia esa persona? Seguimos con odios, seguimos con rencores, decimos, Él me la va a pagar, o decimos, no sabe con quién se metió. Si nosotros pensamos de esa forma, si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay odio, hay resentimiento, pensemos un momento si esa es la naturaleza divina que Cristo tenía. Pensemos si esa es la naturaleza que Cristo demostró a las personas mientras Él caminó en esta tierra. Dice la palabra, y nosotros lo podemos ver, que Él en todo momento dio amor. Lo vituperaron, le escupieron, le rasgaron sus vestiduras, y Él ni siquiera les dijo nada, porque sabía que Dios estaba con Él. Él sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Pero nosotros tantas veces queremos tomar la justicia en nuestras manos, tomar la justicia para pagar algo que verdaderamente no nos conviene hacer. Tantas veces caminamos en este mundo, hermanos, o vivimos en este mundo
no como cristianos espirituales, sino como hombres carnales que se hacen llamar cristianos. Yo sé que es dura la palabra, pero el Señor me hablaba y me decía: examina tu corazón, examina tu vida, si hay señales de un nuevo nacimiento. Y si no hay señales de un nuevo nacimiento, estás a tiempo para nacer. Es una palabra que el Señor trae esta noche para nosotros. Es una palabra en la cual Él quiere que reflexionemos un momento y que pensemos, que meditemos a través de la palabra y veamos cómo está nuestro diario vivir. Si en verdad hemos nacido de nuevo o solamente somos personas que venimos a una iglesia a congregarnos para darle paz a nuestra conciencia, mas no para tener un encuentro y darle ese amor que Dios espera de nosotros. En 1 de Juan 5:4 también nos habla de que el que ha nacido de nuevo, la nueva criatura, el que ha tenido un nuevo nacimiento, vence al mundo. El que ha tenido un nuevo nacimiento es aquel que no teme lo que la gente va a decir de él, sino que el temor de él está fundamentado en la voluntad de Dios. El que ha nacido de nuevo es aquel que no le importa lo que la gente le diga, si él sabe que está caminando de acuerdo a la palabra y en lo que Dios ha hablado a su vida. El que ha nacido de nuevo es aquel que no se preocupa por cuánta gente se ponga en contra de él, porque sabe que si está haciendo lo correcto delante de Dios, Dios es el que lo defiende y él no necesita pelear con nadie. Así es, amén. Esta es una característica de una persona que ha tenido un nuevo nacimiento. Aquel que sabe que el mundo está afuera ofreciendo un montón de cosas para que él caiga, para que niegue su fe, para que se haga vana la cruz o la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento, como les decía al principio, de tentación, él sabe en quién ha creído y quién es el que lo fortalece. Amén. Leamos por favor el 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que ha nacido de nuevo es aquel que camina y quizás va caminando lo que Dios le ha hablado, que llega un momento donde no hay camino. Pero como ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habla a su vida y le dice que Dios abre un camino donde ya no hay. Aquel que ha nacido de nuevo es el que sabe que aunque venga un ejército en contra de él, que aunque un ejército acampe en contra de él, el temor no llegará a su vida, porque Dios es el que pelea sus batallas. Aquel que ha nacido de nuevo es el que sabe que aunque caigan 1000 y 10,000 a sus lados, jamás la plaga lo tocará. Recordemos lo que dijo Dios al pueblo de Israel: ninguna enfermedad ni plaga de los egipcios te tocará a ti, porque tú eres mi pueblo escogido. Tú y yo somos un pueblo escogido por Dios. Ahora bien, ¿qué tanto nuestra fe, o qué tanto la fe en Él dirige nuestros pasos? ¿Qué tanto es lo que nosotros nos entregamos a Él y confiamos en Él? Aquel que ha nacido de nuevo, hermano, es el que reconoce que necesita a Dios. Es aquel que reconoce y es humilde y sabe que por él solo no va a poder vencer las batallas, pero busca a Dios y se entrega completamente a Él. Es aquel que evita a toda costa fallarle a Dios. Es aquel que sabe que aunque adentro de Él, que aunque dentro de nosotros hay una carne, hay una naturaleza de pecado, no se deja dominar por ella. Es aquel que sabe que aunque hay un momento difícil en el cual la carne o la mente o el alma le dice no vas a poder, él sabe que Dios le ha hablado, le ha dado una palabra y que Él lo va a sacar adelante. Amén, gloria a Dios. Pensemos un momento cómo está nuestra vida delante de Dios. Verdaderamente cuando Él nos ve a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo amado reflejado en nosotros.
o solamente ve un pedazo de carne? ¿Qué es lo que Él ve en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Él ve en mí? ¿Qué es lo que Él ve en el momento que yo llego en mi cama y me hinco y yo oro? ¿Qué es lo que ve? Ve un corazón humillado y un corazón que ama y que anhela su presencia y que anhela escuchar su voz. O nada más ve a un hombre que trata de darle paz a su conciencia y tratar de tener tranquilidad para seguir el día siguiente haciendo las cosas como Él quiere y no como Él le ha dado. ¿Cómo nos ve Dios? Pensemos un momento, ¿qué es lo que Él ve en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él ve en nuestros corazones? ¿Qué es lo que Él ve cada día en nosotros? ¿Ve un compromiso? ¿Ve un sacrificio? ¿Ve una consagración? ¿Qué es lo que Él ve? ¿O ve nada más a un hombre que se deja llevar por cualquier cosa que se le presenta adelante? Por cualquier circunstancia o por cualquier dificultad que se le pueda presentar.